Bien, buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de en qué horario estén viendo esta presentación. La presentación a continuación es de fresado. Vamos a continuar con ya el contenido que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Em, la idea del fresado es utilizar una máquina de herramienta denominada fresadora para dar forma a un determinado material. ¿Ok? Ya hemos visto diversos procesos: torneado, taladrado, rectificado, y bueno, se asemeja en algunos aspectos. ¿Ok? Este es el contenido del fresado. Aquí podemos ir observando y a medida de lo posible vamos a ir describiendo. ¿Ok? Fresadora es un concepto de máquina de herramienta utilizada para realizar mecanizados por arranque de viruto mediante el movimiento continuo de una herramienta rotativa de varios filos de corte denominada fresa. El fresado se emplea para la obtención de superficies planas y curviadas, de ranuras rectas, espirales o helicoidales. De igual forma también se pueden obtener roscas. ¿Okay? Aquí algunos de los elementos que podemos construir mediante este proceso. Podemos aquí eh, podemos realizar ranuras o chaveteros en el caso de los ejes. Podemos hacer ranuras que tengan una determinada forma, ranuras por ejemplo en V o cola de Milano. Podemos realizar o retirar material o dar forma a engranajes o el tallado de los dientes de los engranes. Podemos hacer pues divisiones exactas y dividir una pieza circular en múltiples partes. Podemos hacer superficies curviadas, podemos realizar agujeros, podemos hacer fresado en escalonamiento, ¿sí? Podemos obtener superficies planas, curviadas, es decir, es un proceso bastante versátil. La característica de las máquinas fresadoras es que poseen una elevada potencia, una elevada velocidad, una longitud de carrera determinada por el volumen de trabajo o el volumen que puede utilizar una pieza que puedo montar sobre la mesa de trabajo. Es de un peso elevado y utiliza accesorios que en lo siguiente vamos a ir observando. La característica de fresado es que la herramienta posee varios filos, es decir, utiliza herramienta multifilo. La viruta tiene un espesor variable, ¿ok? El movimiento de rotación lo tiene la herramienta, el movimiento de rotación lo tiene la herramienta, ¿sí? Y el movimiento de la herramienta es continuo, es decir, que el movimiento de rotación nunca va a parar durante el proceso. El movimiento de rotación N nunca va a parar, ¿ok? Siempre y cuando esté la operación en funcionamiento. Entonces el movimiento rotacional de la herramienta siempre es continuo durante se realiza el proceso. La operación de corte es interrumpido ya que los dientes de la fresa entran y salen del trabajo durante una revolución. ¿Qué es lo que sucede? Que cada uno de estos dientes pues va a tener, digamos, un tiempo de descanso. Va a haber un tiempo en donde el filo esté realizando su proceso de arranque de material, y va a haber un proceso en donde no. Entonces es interrumpido, esa operación de corte es interrumpido. Eso tiene ventajas y desventajas. ¿Qué es lo que sucede? Una de las mayores ventajas es que permite a los filos refrigerarse con el mismo movimiento, ¿sí? Al filo no estar siempre en contacto con la pieza, sino también con el aire alrededor, pues permite refrigerar y dentro de comillas poder disminuir un poco su temperatura
en comparación, por ejemplo, con un proceso de torneado que siempre la herramienta está en contacto con la pieza. ¿Okay? La herramienta de torneado es un solo filo. Sin embargo, la operación de fresado siempre es continua, ¿okay? Ya que siempre hay una arista o diente en fase de trabajo, siempre hay un filo que esté realizando el proceso de arranque de viruta. La siguiente diapositiva. Las ventajas. Se pueden maquinar piezas de diversos materiales y de casi cualquier tamaño. Diversos materiales y de casi cualquier tamaño. ¿Ok? Es algo muy importante porque este proceso pues se ha estandarizado no solo a máquinas de herramientas fresadoras convencionales, sino a routers. Entonces, este mismo proceso pues se ha diversificado de tal manera de que podemos maquinar materiales así como sea plástico, maderas, bueno, todo tipo de plástico, por ejemplo PVC, resinas. Es de verdad que es muy diverso los tipos de materiales y los tipos de tamaño en consideración de la máquina que podemos realizar. Se pueden realizar superficies planas, curvas y agujeros, cuñeros, cola de Milano, ranuras en T, superficies circulares y engranes o engranajes. ¿Sí? Es decir, es un proceso muy versátil. Es un proceso muy versátil. ¿Sí? Alta eficiencia de mecanizado, precisión y flexibilidad en la producción de formas, buen acabado superficial. Los movimientos que puede proveer la fresadora, estamos hablando de la máquina, ¿sí? ¿Qué movimientos nos puede dar la fresadora? ¿Vale? En esos movimientos podemos encontrar el movimiento rotacional de la herramienta, ¿ok? Recuerden que, o lo vamos a ver más adelante, pero ya lo hemos mencionado que en este proceso la herramienta es la que provee la velocidad rotacional en el mismo, ¿sí? Y la encargada de dar los movimientos de avance es la máquina, ¿sí? Los movimientos de avance los va a proveer la máquina. Si establecemos un sistema de referencia X, Y, Z, entonces la máquina va a poder proveer el movimiento de avance en X y en y se estila que el movimiento en máquinas convencionales sea el eje Z, ¿ok? Es el movimiento de profundidad. Eso es en cuestiones de máquinas convencionales, ¿sí? Entonces podemos concluir que el movimiento de profundidad de corte lo va a dar, se va a realizar de forma manual la máquina en el eje Z y los movimientos de avance van a ser en el eje X y Y, ¿sí? Ya que está muy oscuro, ¿ok? Pasemos a la siguiente diapositiva en donde pues podemos observar que hay diferentes tipos de fresado, ¿ok? Para comenzar tenemos el fresado frontal. ¿A qué me refiero con fresado frontal? Me refiero al fresado frontal a el proceso de fresado en donde el eje de la fresa, el eje de la herramienta es perpendicular a la superficie de trabajo. El eje es perpendicular a la superficie de trabajo. Aquí lo podemos observar. Podemos encontrar que el eje es este, ¿sí? Que podemos utilizar un espesor. Vamos a utilizar un espesor un poco más elevado. Este es el eje de la herramienta, el eje rotacional, ¿sí? Y pueden evidenciar que es perpendicular a la superficie de trabajo o a la mesa de trabajo, ¿sí? La profundidad de corte en este caso va a tener dirección axial y radial,
¿ok? Va a tener también una componente radial, ¿vale? ¿Por qué? Porque la profundidad de corte radial te lo va a dar el avance, ¿ok? Y la profundidad de corte axial te lo va a dar la herramienta. Es decir, es lo que se está mecanizando. Este espacio es la profundidad de corte axial, y la profundidad de corte radial pues ya te la da el radio que esté ocupando la herramienta. La viruta es de espesor variable, espesor variable, ¿ok? La siguiente diapositiva: tipo de fresado tangencial o cilíndrico, ¿ok? Fíjense que si en el caso anterior era perpendicular a la mesa de trabajo, ahora en este caso es paralela a la mesa de trabajo, ¿sí? El eje de rotación de la herramienta es paralela al eje de trabajo, ¿sí? Entonces, los dos tipos básicamente son esos: cilíndrico o frontal, en donde el frontal es perpendicular y el cilíndrico o tangencial es paralelo a la superficie de trabajo o mesa de trabajo. La profundidad de corte en dirección radial, ¿sí? Fíjense que ahora la profundidad de corte radial es en este sentido, ¿sí? Es tangencial o radial a la herramienta, ¿ok? No hay componente de profundidad de corte axial, ¿ok? Porque en la parte transversal de la herramienta no mecaniza. En este caso, la viruta es de un espesor variable. Fíjense que en este caso, de igual forma, ves que la viruta va corta y se va aumentando el espesor de la misma, ¿ok? Entonces, para que tengan eso presente. Siguiente diapositiva. A ver, ya hemos hablado de los tipos de fresados. Ahora bien, en el fresado cilíndrico tenemos un fresado en dirección y otro en contradirección. Ya esto lo he explicado en clase, ¿sí? Fíjense que la velocidad rotacional de la herramienta tiene un sentido antihorario, ¿sí? Y la velocidad de avance de la pieza tiene en este sentido, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el movimiento rotacional se va a encontrar, van a estar en contra el movimiento rotacional y el movimiento del avance, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el espesor ahora de la viruta va a crecer, el esfuerzo de corte crece progresivamente, ¿sí? Porque fíjense que él aumenta de un espesor bajo y va aumentando el espesor de esa viruta. Se necesita una buena sujeción, ¿ok? Este proceso origina flexiones y vibraciones y existe un fuerte rozamiento y desgaste en la herramienta. En contrapartida, o el aspecto muy positivo del mismo, es que el tratamiento superficial de la pieza no afecta los filos de la herramienta. Aquí es algo muy importante, ¿ok? Es algo bastante importante, porque fíjense que dentro de todo se necesita buena sujeción, origina fricciones y vibraciones, existe fuerte rozamiento y desgaste de la herramienta. Son particularidades que pues son contraproducentes, ¿okay? Pero la mayor ventaja de este tipo de movimiento es que el tratamiento superficial de la pieza no va a afectar a la fresa o al filo de la fresa. En contrapartida tenemos el fresado paralelo o en dirección, ¿ok? Aquí fresado en paralelo o en dirección, ¿sí? Entonces, el espesor de la viruta decrece
se necesita mayor potencia, se recomienda para piezas delgadas, origina un mejor acabado y el rozamiento es menor. Pero en contrapartida, aquí vemos una desventaja del mismo. Se debe tener presente el tratamiento superficial de la pieza, ¿sí? Ok, fíjense que aquí en la imagen de abajo tenemos según la imagen, esto es en contradirección. Es el mismo ejemplo que hemos visto anterior. Contradirección. ¿Sí? Fíjense que el movimiento rotacional va en contra del movimiento de avance. ¿Sí? Y ahora, en este caso, el movimiento de avance va en el mismo sentido que el movimiento rotacional. ¿Ya lo ven? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que la herramienta con respecto a la pieza va en contradirección y ahora aquí vemos caso contrario que va en dirección. ¿Ok? En función de la bibliografía, pues hay múltiples opciones. Hay eh, otros nombres: paralelo, en concordancia, concurrente. En el caso, por ejemplo, de contradirección también se puede llamar en oposición, en contraavance, convencional, hacia arriba, ¿sí? Pero pues a mí me gusta llamarlo en dirección y en contradirección. Movimientos relativos. Los movimientos relativos es lo que ocurre, el movimiento que existe entre la pieza y la herramienta. Pueden clasificarse de tres tipos básicos. El movimiento de corte es el que la herramienta gira alrededor del portaherramienta. El movimiento de avance es el movimiento de aproximación de la herramienta desde la zona cortada a la zona sin cortar, y el movimiento de profundización. ¿Ok? Entonces el movimiento relativo, este es un movimiento rotacional, ¿sí? Este es el movimiento que puede haber en el eje X y en el eje Y, movimientos de avance, y este va a ser un movimiento en el eje Z. Ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Ok? Entonces tenemos movimientos básicos de diversos procesos, ¿ok? Del fresado frontal y del fresado tangencial, ¿vale? Siguiente, tipo de fresadoras. Aquí voy a ser un poco más rápido porque tipo de fresadoras podemos encontrar horizontal, vertical, mixta y universales, pero ya hemos nosotros hablado de esto en analogía con la parte de torno. Fíjense que para fresadoras horizontales tenemos el caso de que el eje está orientado paralelo a la mesa de trabajo. ¿Ok? El eje está orientado para la fresa de trabajo. Entonces, en este tipo de fresadoras horizontales, ¿qué tipo de fresado podemos realizar? Fresado cilíndrico. Fresado cilíndrico. ¿Sí? En el siguiente tipo de fresa tenemos que el husillo o el eje de rotación del mismo está en una configuración perpendicular. Eso quiere decir que en este tipo de fresa podemos realizar un fresado frontal. ¿Ok? No es lo mismo una fresa vertical, que es la máquina, a fresado frontal, que es un tipo de fresado de operación. Fresado frontal. Siguiente tipo, podemos encontrarnos mixtas cuando el husillo pueda colocarse en movimiento horizontal o vertical, y a su vez pueda poseer un movimiento o un cuarto grado de libertad en el que pueda ese husillo rotar con respecto a un eje. ¿Sí?
Fíjense que aquí este dispositivo también se denomina carnero, en donde este usillo puede cambiar la forma o la prestación de que puede utilizar el eje estar perpendicular a la superficie de trabajo o puede estar horizontal a esa superficie de trabajo. Y bueno, tenemos también las fresadoras universales, en donde pueden adoptar todas las formas anteriores y a su vez puede girar la mesa de trabajo sobre su eje vertical. Sus tres movimientos, vertical, longitudinal y transversal, se pueden realizar a mano o automáticamente. ¿Ok? Fíjense que las fresadoras verticales, las universales, perdón, pueden, este es el movimiento longitudinal, vamos a colocarlo en azul. ¿Okay? Este es el movimiento longitudinal, este es el movimiento transversal. ¿Sí? Si colocamos por ejemplo un sistema de referencia coordenado, esto digamos que es el eje Y, este es el eje X, y axialmente tendríamos lo que es el eje Z. ¿Okay? Este es el eje Z. La profundidad de corte lo realiza, o en su mayoría se realiza a través de la consola. Me explico. Todo este dispositivo es lo que va a subir o bajar la pieza. ¿Ok? Y bueno, aquí también podemos ver que este es el usillo en donde el cual va a generar la velocidad rotacional para la herramienta. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede con estas fresadoras universales? Que de igual forma que las mixtas podemos encontrar un equipamiento vertical o utilizar este carnero. Fíjense que aquí podemos hacer un arreglo en donde podamos utilizar también el eje horizontal a través de conectar este usillo con este, ¿sí? Es decir, le damos la vuelta al carnero y podemos hacer un acople de un eje entre este usillo y este, y podemos colocar una herramienta horizontal, ¿sí? Como aquí se muestra en la figura. Fíjense que ahora los movimientos pueden ser a mano o automáticamente, y a su vez puede darse el caso de que la mesa, o no es que puede darse el caso, las mesas universales tienen un grado de libertad alrededor de este eje. Es el eje en donde esta superficie o este eje es el que soporta toda la consola, y la mesa de trabajo tiene un grado de libertad alrededor de ese eje o esa columna de esa consola. ¿Ok? Entonces aquí podemos apreciar las partes de la fresadora. De todas maneras, cuando ustedes puedan ver la práctica, lo van a ver con mayor detalle. Entonces tenemos la base bastidor, que siempre todas las máquinas convencionales tienen, ¿sí? Tenemos el número 2, es la columna. Vamos a irlo colocando de diferentes colores. Número 2, columna. La columna es todo este dispositivo, ¿sí? Todo este dispositivo que está acá es la columna. Luego está el cabezal, donde vamos a colocarlo de otro color. El cabezal, pues, fíjense que forma parte el cabezal o carnero en fresadora horizontal, ¿sí? Pero vamos a llamar todo esto cabezal, ¿ok? Porque fíjense que esta configuración puede cambiar en una fresadora universal de vertical a horizontal. Vamos a denominarlo todo cabezal de la fresadora. Luego está la mesa de trabajo, ¿sí? El carro longitudinal, fíjense acá, este es el carro longitudinal. El carro transversal es este que está acá.
es donde se soporta. No, esto no me marca. Ah, no, es blanco, era morado. Este es el carro transversal, ok. Fíjense que se puede desplegar a través de esas aristas, ¿sí? Y luego bueno, sí, digamos por último tenemos a las consolas. Vamos a colocar este verde, a ver qué tal se ve. Este verde, todo esto es la consola, ok. Entonces seguimos con la siguiente diapositiva. Ya hemos descrito las partes del mismo. Aquí hay otro dibujo que tengan como referencia. Si tienen alguna duda, por favor consultenla durante la práctica. Ok, seguimos con la parte de las fresadoras. Fíjense que la conexión, algo parecido a lo que ocurre en la parte de torneado con la caja Norton. Aquí existe un mecanismo interno en donde pues se controla o se comunica la velocidad rotacional de la herramienta con la velocidad de avance de la pieza, ¿ok? Todo eso a través de una transmisión de engranajes en donde parte de un motor eléctrico, ¿sí? A través de una transmisión de poleas y luego transmisión de engranes, ¿ok? Recuerden que esta transmisión de engranes es lo que permite tener una multiplicidad de velocidad rotacional en el equipo, ¿vale? Y luego entramos a la parte que es fresa, la herramienta de corte, ¿ok? Ya hemos visto lo comenté durante la clase, que la fresa es una herramienta de corte rotatoria provista de aristas cortantes dispuestas simétricamente alrededor de un eje que gira con un movimiento uniforme y arranca el material del elemento empujándolo contra ella. Las fresas tienen innumerables formas, se pueden clasificar según su forma, tipo de dientes, tipo de engranes, sentido de giro, modo de fijación, material de aplicación. Todo esto ya en la anterior clase se lo comenté, muchachos. Así que voy a pasarlo o voy a comentar esto, ok. Voy a seguir comentando esto. Es las fresas, como ya lo comenté, se pueden clasificar según su forma, pero también según su aplicación. Si es una fresa para realizar superficies planas, si es una herramienta para ranurar, si es una herramienta para labrar herramientas, si puede tener una configuración particular para que ella misma sea la que tenga o pueda remover el material de tal forma de que podamos obtener otra herramienta de corte mediante ella. Herramientas para ranurar en T, herramientas para realizar cola de Milano, la llamada herramienta fresa de bailarinas, ranuras para hacer ranura de chaveta, sierras de discos. Durante la práctica haga un comentario sobre esto porque es la diferencia entre una sierra y una fresa. Fresa para ejes estriados, para roscar, para avellanar, ¿sí? Recuerden que este es un proceso muy versátil, entonces mediante el cual pues podemos hacer múltiples procesos. Entonces para ello también tenemos múltiples herramientas. Fíjense que ahora hay herramientas, si se dan cuenta, herramientas enterizas. Estos son los que denominamos herramientas enterizas, como también hay herramientas de insertos, ¿ok? En donde estos insertos que están acá, que son por ejemplo de carburo de tungsteno, carburo cementado, de diamante, de titanio o de ciertas aleaciones, se colocan en una herramienta elaborada con un material un poco más económico o que no sea tan duro y mucho más económico, en donde estas herramientas son las que realmente realizan el corte, ¿okay? Plaquitas de material duro, de metal duro, perdón. ¿Okay? Entonces esta diapositiva ya la vimos de clase, por favor véanla, estudiensela. Y bueno, seguimos con los accesorios que yo puedo utilizar en esa máquina, ¿ok? Tenemos la sujeción, una prensa de sujeción,
¿sí? Que podemos ubicar sobre la mesa de trabajo, y tenemos el cabezal universal. De ello vamos a hablar un poco más adelante. ¿Okay? Accesorios para la sujeción de la fresa. Tenemos pues el famoso conomorse que ya hemos hablado, que permite la sujeción entre el portaherramienta y el husillo de la máquina. Y también tenemos este mecanismo que lo vamos a ver durante la práctica, que es un tornillo que pasa por todo el cabezal del husillo, por el eje de rotación de la herramienta, y permite sujetar ese cono morse con la placa superior del mismo. ¿Okay? De todas maneras, aquí está de forma esquemática. Durante la práctica lo van a poder, porque ustedes son los que van a realizar el montaje del mismo. Entonces eso se puede ver con mayor facilidad y ya a la mano durante la práctica. Recuerden que para los mecanismos de sujeción tenemos ya la fresa, pero pues también podemos encontrarnos con una fresa universal que a su vez pueda proveer otro grado de libertad, o también de otros mecanismos como bloque patrón, como mordazas de tipo C. Podemos encontrarnos también o usar los accesorios que son las paralelas, ¿sí? Entonces hay múltiples formas de hacer el utilaje para la sujeción de la pieza. Luego aquí encontramos empezamos el abreboca del cabezal universal, que vamos a ver más adelante, ¿sí? En donde permite la separación equidistante de una pieza en n partes iguales. De todas maneras, cuando entremos en la diapositiva de cabezal universal explico mejor ese concepto, pero bueno, ya vemos que en esta diapositiva podemos realizar un montaje de ese cabezal universal sobre la mesa de trabajo. Fluidos de corte, léanse esas diapositivas. No quiero hacer tan largo el video. Y luego aquí he saltado la parte de los fluidos de corte para entrar en los parámetros de corte, que a mi juicio es muy importante que lo dominen. ¿Okay? Aquí primeramente tenemos el tema de velocidad de corte, que ya hemos trabajado, ya hemos realizado 2 ejercicios del mismo, ¿sí? Tenemos el avance por revolución o el avance por vuelta, ¿sí? Aquí esta unidad o esta foto está mal, porque debería ser milímetro sobre revolución, no solamente milímetro. ¿Ok? Entonces, claro, aquí te lo dice avance por vuelta, es los milímetros que él recorre una vuelta, pero siempre es bueno que en la unidad aparezca. Avance por diente, velocidad rotacional de husillo y velocidad de avance de la mesa. En el caso particular de las fresadoras, esta velocidad de avance también podemos controlarla dentro del equipo. Comenzamos con la velocidad de corte. La velocidad de corte es la velocidad tangencial en la periferia de la fresa durante el proceso de corte. Ya hemos hablado mucho sobre la velocidad de corte. Aquí podemos observar que es la que va en concordancia, o es la velocidad tangencial de esa velocidad rotacional provista en la herramienta. ¿Ok? Quiero que, así como hemos venido trabajando, observen pues la velocidad de corte de diferentes tipos de fresas con respecto a diversos tipos de materiales. Hay 10 materiales diferentes para un proceso en particular. Por ejemplo, una fresa de acabado en acero inoxidable, pues aquí podemos ver una tabla de los valores o los parámetros de corte según un fabricante de Sandvik y otro fabricante Kenametal, ¿vale? Para que lo tengan también a la mano. La fórmula que ya hemos trabajado desde el principio: velocidad de corte es igual a pi por d por n entre 1000, con las correspondientes unidades. Tengan presente eso, muchachos, por favor. Lo positivo, o qué es lo que sucede cuando la velocidad de corte es excesiva.
desgaste muy rápido del filo, deformación plástica del filo, calidad del mecanizado deficiente, pero también cuando vamos en una velocidad demasiado baja, formación de filo de aportación en la herramienta, efecto negativo sobre la evocación de la viruta, baja productividad, es decir, el tiempo de corte aumenta y coste elevado de mecanizado en función de ese tiempo de corte excesivo. ¿Okay? Cuando habla de formación de filo de aportación en la herramienta, es que parte de ese material mecanizado pues se funde con la herramienta, ya que es difícil la evacuación del mismo cuando la velocidad de corte es demasiado baja. Pasamos a otro parámetro de corte, que es la velocidad de avance. Es la velocidad lineal a la que la fresa se desplaza con respecto a la pieza. Puede ser medida en unidades. Siempre es conveniente resaltar el tema de las unidades: milímetros por minuto o pulgadas por minuto, ¿sí? De igual forma, pues fíjense que el dibujo acá nos está diciendo: este es el avance por diente, ¿sí? Entonces recuerden que en la siguiente diapositiva vamos a poder apreciar que el avance por revolución es igual al avance por diente por la cantidad de dientes que tenga la herramienta, y luego ese avance por revolución lo tenemos que multiplicar por la velocidad rotacional para encontrar la velocidad de avance ideal en el proceso. Tanto como la velocidad rotacional y la de avance en máquinas convencionales se selecciona de una gama de velocidades disponibles. Recuerden que, como ya lo mencioné en las partes, pues la que suministra la potencia mecánica a la máquina es un motor eléctrico, en donde pues a través de un mecanismo de transmisión por engranes pues puede variar la velocidad de rotacionales, pero en valores fijos, ¿ok? De igual forma, así la velocidad rotacional como la de avance. La velocidad de avance excesiva puede dar control a un buen control de viruta, es decir, la velocidad de avance excesiva va a hacer que las virutas o el material que es arrancado pues pueda salir con facilidad, va a generar un menor tiempo de corte, pero el riesgo es mucho más alto de rotura en la herramienta y el acabado superficial de la misma es deficiente. En contrapartida, la velocidad de avance baja puede dar lugar a viruta más larga, mejora la calidad en el mecanizado, desgaste acelerado de la herramienta, mayor duración del tiempo de mecanizado y por ende mayor costo del mecanizado. Algunas recomendaciones adicionales que debemos tener es que velocidad de corte alta y un avance bajo genera un mayor desgaste en la herramienta, mientras que la velocidad de corte baja y el avance alto genera un mayor riesgo de vibración y de mal acabado. Entonces, son dos parámetros que se deben controlar o deben estar dentro del rango recomendado por el fabricante. ¿Estamos claros? Factores que afectan el avance por diente: a materiales duros requieren bajos avances, y pues evidentemente el número de dientes de la fresa va a permitir a una mayor o menor porque está directamente proporcional al mismo, ¿ok? Aquí también vemos unas recomendaciones generales para avance por diente para aceros, aluminios y titanio. Y aquí está la parte que yo les comenté durante la clase, que vamos a utilizar la longitud de aproximación más la longitud de la pieza. En el caso que el diámetro de la herramienta sea mayor que la pieza, vamos a utilizar esto como si fuera la longitud, perdón, como el diámetro, perdón, aquí vamos a colocarlo aquí en este ejemplo.
tiempo de mecanizado o tiempo de corte va a ser igual al diámetro más la longitud de la pieza, L de la pieza, entre velocidad de avance, ¿sí? Pero fíjense que caso contrario, cuando no sea que directamente se encuentra o el diámetro de la pieza sea mayor que el diámetro de la herramienta sea mayor que la pieza, pues tenemos que utilizar esta fórmula. ¿Cuál es esta fórmula? La raíz de la profundidad radial que multiplica el diámetro de la herramienta menos la profundidad radial. ¿Ok? Entonces, ¿qué sería esto? Sería tiempo de corte sería igual a 2 veces raíz de W, o vamos a colocarlo, profundidad de corte radial por el diámetro menos profundidad de corte radial, aunque aquí no se está entendiendo mucho. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Antes hemos utilizado el diámetro, ahora vamos a utilizar 2 veces esto porque es este pedacito de acá más este pedacito de acá. ¿Sí se entiende, verdad? Es decir, tenemos que sumar este y este para colocarlo para sumar y obtener el tiempo del total, ¿vale? Luego pasamos a la parte de cabezal divisor, pero vamos a finalizar este video hasta ahora. Entonces queda pendiente montar esto en Google Drive y compartírselos.